Ahora sí. Buen día a todos. ¿Cómo vamos? ¿Con actitud de lunes o todavía bien rezagados con la resaca del fin de semana? Con sueño. Hombre, hay que levantarse temprano, con ánimo. Yo a las 4:50 ya estaba arriba. Pero les quiero decir que las personas que madrugamos no aguantamos mucho tampoco cuando nos toca desvelar. Así que yo a las 9:30, 10 ya estoy viendo para adentro. Así que elijan qué día, qué parte del día es más productivo para ustedes. Bueno, ok, A mí me gusta más la mañana. en verdad, yo prefiero la mañana. Okay. Les mando mientras tanto el forms para que vamos llenando la asistencia y vamos a iniciar la clase del día de hoy. Nos quedamos, bueno, la semana pasada ya estábamos viendo el primer autor de la segunda unidad y nos habíamos quedado hasta el tercer punto importante que hemos visto. Habíamos visto las tareas de vida, el proceso de superioridad, de inferioridad a superioridad, y posteriormente habíamos hablado un poco acerca de las conductas. Voy a empezar a compartir pantalla. Quieren, ahorita ya pueden ir apagando su cámara. Y nos habíamos quedado en el tercer punto importante. Habíamos visto la conducta de los padres con respecto al desarrollo de la personalidad del individuo. Y llegamos a un punto crítico en la teoría de Adler, que es la constelación familiar. Fíjense que la constelación familiar, en lo particular, es algo que yo considero muy, muy importante en el desarrollo de su teoría, y que yo en lo particular lo uso muy, muy de cerca. Me llama mucho la atención porque cuando nosotros pensamos en constelación familiar, pensamos no tenemos en consideración que las personas y todos los individuos que hay alrededor de una familia al final tienen un impacto en el mismo desarrollo de la familia. Y hemos visto la importancia de los padres, pero la teoría de Freud, por ejemplo, dejó muy de lado la interacción entre hermanos y hermanas. Porque al final, creo que todos nosotros tenemos un modelo en nuestros hermanos, ¿cierto? Un modelo a seguir, un modelo a seguir o un modelo a no seguir, ¿cierto? ¿Qué opinan acerca de esta situación? Pensemos en los primeros años de vida. La importancia que le damos nosotros a nuestros padres. Pero, vaya, si ustedes me preguntan a mí, debido a trabajo, mis padres nunca no estuvieron muy presentes realmente, pero mis hermanos sí. Por eso es que realmente hay una unión bastante cercana con mis hermanos, por ejemplo. Estoy seguro que a algunos les ha pasado lo mismo. Me pasa. Y no quiere decir que sean malos padres, ¿verdad? Nuestros progenitores, simplemente por múltiples funciones no pueden estar presentes. Y algo importante que menciona Adler es eso, la importancia, la relevancia que muy pocos teóricos realmente le dan, y, o sea, le ponen mucho énfasis a la relación padre-hijo, pero la relación de los hermanos usualmente es dejada por fuera. Eso es lo que vamos a ir viendo. Antes de ver cómo interactúa el uno con otro, veamos los puntos importantes. Hay tres posiciones, por así decirlo, dentro de la estructura. Y estas posiciones van a ir cambiando a través del tiempo también. Iniciemos por el primero, que obviamente es conocido como el primogénito. El primogénito obviamente es el que nace primero. Y al nacer primero, hay algo que goza aquí que ninguno de los otros hijos va a tener, que es la atención plena
de los padres. A ver, ¿cuántos de aquí tengo yo que son primogénitos? Dulce. Dulce, Stacy, Tilia. Ok. Y cuando ustedes piensen por un momento, usualmente lo primero que nosotros pensamos es que el hijo menor es el hijo consentido. Yo soy hijo menor. Sin embargo, cuando vemos un poco el proceso les voy a contar el caso de mi familia. Mis padres se casaron a muy temprana edad, digamos a los 20 años, pero realmente no tuvieron a mi hermano hasta los 25 años. Ya fue un hijo que costó bastante la concepción y por ende cuando se recibió, él era muy querido y lo cuidaban. Uf, dice mi mamá que sí, que no podía entrar un zancudo a la casa, no podía entrar una mosca y le compraron todo de todo lo que quisiera. Y luego los que fuimos llegando posterior a esto, pues nosotros jugábamos después con los juguetes que él había ido dejando, por ejemplo. ¿Se van identificando un poco? Por ejemplo, en el caso de la madre, se estresa muchísimo porque de repente está enfermo el bebé y sale corriendo al pediatra. Y cada duda, cada consulta, nosotros vamos al pediatra. Ya vamos al segundo y ya de repente el segundo ya no hay tanta, ya hay un poco más de experiencia y quizás el hijo del medio ya no va a visita a cada rato, digamos, al pediatra. Y el menor ya se cura solo. Ah, mira qué interesante este de Otilia. Son gemelos, pero igual él es más consentido. La pregunta es, ¿consentido hacia quién? Porque lo más probable es que sea hacia su mamá y usted tenga un poco más de afiliación con su papá. Si lo quiere compartir. Pues sí, ella siempre dice que quería un varón, así que cuando se le cumplió el sueño fue como que él fue el centro de atención siempre. Y usted tenía hermanas antes, ¿verdad? Antes de ustedes dos. No, somos los primeros, después de nosotros vino una niña. Ah, ok. Ah, bueno, pero vean que también entonces ahí se ve un poquito la inclinación que tienen los padres cuando tenemos un hijo de un sexo, ¿verdad? Que no se repite y usualmente tienden a ser un poquito más consentidos en este sentido con los niños. Y en el caso del primogénito hay algo importante, que el primogénito, si bien es cierto, tiene la atención plena de los padres, pero solo él siente la pérdida del amor de los padres. No es que lo dejan de amar, pero cuando aparece el segundo hijo, él ya no es el foco de atención. ¿Se habían percatado de eso? Y eso es algo que el primogénito lamenta mucho. ¿Se habían dado cuenta de esto? Quizás. Bueno, sí, Yo sí me percato, Sí, Lick. es cierto. que quizás el primogénito es algo, tiene su espacio especial de atención, pero también pierde esa atención, pasa a un segundo plano, que es entonces cuando es conocido como el proceso de destronación. Hay un montón de gente que dice, es que ya te caíste de la moto. Sí, digamos, de alguna madre. Y entonces, usualmente lo que ocurre acá es que cuando, obviamente, la madre es quien se hace cargo del siguiente hijo. Entonces,
por temas de alimentación, por temas de cuidado, por temas de recuperación. Usualmente es la madre quien se hace cargo de este segundo hijo. Y también, entonces, como Otilia nos contó, por ejemplo, la madre se hizo cargo, tal vez no de un nuevo bebé, pero sí de un bebé. Entonces, el bebé, entonces, que es el primogénito, entonces va a volverse hacia su padre. Va a tener una relación más cercana, entonces, hacia su padre. Adicionalmente, vamos entonces al siguiente punto, que es el niño nacido en segundo término. El niño nacido en segundo término, la teoría de Adler plantea que solo hay tres posiciones, por así decirlo: primogénito, el segundo término y el menor. Pero también podemos encontrarnos que, por ejemplo, ¿cuántos de aquí tienen cuatro o son cuatro, incluidos ustedes mismos? 4 hermanos, incluidos ustedes. Gabriela, por ejemplo. Entonces, en el caso de Gabriela, el hijo 1, Gabriela y María José también. Entonces, en el caso, por ejemplo, de los hijos de segundo término, se refiere al primogénito, es el 1, a los de segundo término, el 2 y el 3, y al último, ¿verdad?, el menor, es el 4. Entonces, el niño de segundo término el hijo de segundo término es todos los que no son ni primogénito ni menor. Por ejemplo, en el caso si hay 5 hijos, entonces el primogénito, el 1, el nacido en segundo término, 2, 3, 4 y el menor 5. Pero hay algo interesante cuando ya tenemos familias numerosas, que dependiendo de la cantidad de años que se llevan entre uno y otro, los hijos mayores pueden convertirse en una figura parental. Entre algunos de ustedes imagínense que usted es el hijo mayor y luego tiene un hermano, perdón, al cual le lleva más de 10 años. Stacy. Y usted, cuando apareció, bueno, empecemos por ver cuántos años le lleva a este hermano o hermana. Le llevo 14 años. 14 años. ¿Y cómo es la relación con él? ¿Él o ella? Él, bueno, yo soy como la mamá, le podría decir, o sea, yo lo siento como un hijo. Para mí, no sé, qué bien raro. Claro, ha tomado un rol protector, porque también los padres, al tener hijos ya de mayor edad, pues tienden a apoyarse mucho de los hijos mayores, porque usualmente ellos utilizan entonces el apoyo, entonces, en el caso de usted que le llevaba 14 años, al momento de nacer ya era un adolescente. Eso quiere decir de que el hijo puede tener también un impacto importante en el cuidado de sus demás hermanos. Y pregunta, entre ese hermano y usted, ¿hay hermanos al medio? En medio de nosotros dos, no, solo somos nosotros dos. Ok, entonces, vaya, por ejemplo, quizás entonces lo que nosotros vemos en el caso ahorita de Stacy es que, a pesar de que son 2 hermanos, pero usted no vivió o no fue traumática la pérdida de atención de sus padres, ¿cierto? Bueno, es que como yo solo estoy con mi mamá, bueno, aparte sí tengo otra hermana de parte de papá. Soy la segunda de parte de papá. Bueno, pero no hay tanta convivencia, digamos. No. Acuérdense que el tema de constelación familiar es que hay interacción, esa es la premisa. Entonces quizás usted no sintió esa pérdida porque usted es la primogénita en ese hogar, pero usted no sintió la pérdida cuando nació entonces su hermano. No, incluso más bien para usted fue como un nuevo proyecto, ¿cierto? No, más bien sí estuve celosa, la verdad. Pero pasó rápido. Aún está ahí más o menos.
Estamos hablando de su hermano, el que lleva 14 años, ¿verdad? ¿Sí? Ah, ok. Pensé que estaba hablando de su hermana. Y esta situación obviamente lo que hace que al perder esa atención, al perder este tipo de particularidad, esa atención, y se vuelca hacia el segundo hijo, es que el hijo del medio usualmente ve el trato que tiene, ¿verdad? El hijo mayor, porque como les digo, es al que le compran todas las cosas, él es el que va dejando las cosas y lo va utilizando el siguiente hijo y el siguiente hijo. Y entonces pueden optar por tener una conducta que va hacia el proceso de rebeldía. No siempre ocurre, o sea, no quiero decirles con esto que es una regla. Sin embargo, se ha demostrado que la mayoría de personas que muestran este tipo de rasgos de personalidad, de rebeldía, de personas que van en contra del sistema, en contra de lo establecido, usualmente son personas que, eh, que, eh, que son personas que van en contra del sistema tratando de romper lo establecido. Y esos son hijos en segundo término. En el caso del hermano mayor, puede servir como un marcador del paso. O sea, es como un termómetro con el que se va a ir midiendo también algunos de los logros. Y usualmente en el caso del hijo mayor, como es un hijo consentido, usualmente no se le exige tanto, pero a los hijos subsecuentes sí se les exige más. Por ejemplo, piénsenlo y no me lo compartan si no lo consideran necesario, pero piensen, por ejemplo, que muy probablemente usted es un hermano menor y su hermano mayor, al cual quizás le lleve unos 6, 7, 8 años, que quizás ya debería estar graduado, no está graduado, pero quizás su hermana de en medio o su hermano de en medio ya está graduado y usted ya está en el proceso de graduación, por ejemplo. Entonces es bien interesante que en primer lugar Adler rompe esa cadena que se le plantea que el hijo menor realmente es el consentido y él plantea que realmente es el hijo mayor. Mariana. Sí, Lick, buenos días. Bueno, en mi caso, yo solo tengo un hermano mayor, solo somos dos, aunque no es mucha la diferencia, la verdad, él solo me lleva 2 años, pero nosotros nos graduamos de bachiller casi al mismo tiempo. Él no siguió estudiando y prácticamente yo sí seguí estudiando, entonces esta teoría, la verdad, sí, sí es muy, muy interesante porque también de lo que estaba hablando, cuando yo nací, nuestros padres siempre nos comentan que él a mí me decía bajar de la cama o me decía como a poner fuego en los piecitos cuando yo estaba chiquita porque él se había puesto celoso cuando yo nací. Exactamente, gracias Mariana por compartirlos. Incluso en el caso de los hijos mayores hay algunos que quizás se pueden convertir en protectores, como el caso de Stacy, y hay algunos otros que más bien pueden llevar una complicidad en querer hacerle daño, de manera consciente o de manera inconsciente al nuevo bebé. ¿Hasta aquí vamos bien con el tema de constelación familiar? ¿Sí? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Súper. Pensemos ahora entonces en la atención de los padres. El segundo hijo nunca ha sido un hijo que ha tenido atención única para él, ¿verdad? Y por ende, entonces nunca sufrió tampoco de la pérdida de los padres, porque nunca ha sido una atención compartida. A pesar de que nosotros podamos creer que quizás una madre o los padres se pueden enfocar mucho en el nuevo bebé, pero no es que van a olvidar al primogénito, no es que nació el hijo de segundo término y el primogénito desapareció, obviamente no. Sin embargo,
hay una particularidad de que el segundo hijo o el segundo término, pues obviamente no sufre esto. Y al no sufrirlo, pues no es consentido y por ende al no ser consentido, no va hacia volverse malcriado o hacia volverse, ¿cómo les puedo decir? Que no lleva entonces a que a que el hijo de segundo término, pues no pierda el amor y al no perder el amor, tiene ese sentido de autonomía. Y por ende Adler realmente considera al segundo hijo como la posición más favorable. De nuevo, recordemos pensando que aquí hay 3 elementos importantes. Hay 3 puntos importantes. Son esas 3 estructuras. El primogénito, el del medio y el... Pasemos entonces al hijo menor. En el caso del hijo menor, de nuevo, en algunos casos, al tener también, por ejemplo, 2 personas y solo son 2 hijos, como el caso de Stacy, en el caso de ellos, puede ser también que sea hijo en segundo término y al mismo tiempo hijo menor. ¿Ok? Y usualmente, Adler lo denomina como un niño problemático. Y ya vamos a ir viendo por qué. En primer lugar, él considera que la madre, bueno, los padres como tal, han hecho muchos, ¿cómo puedo decir? Errores, digamos. ¿Sí? Han sido como, quizás cometieron muchos errores con algunas personas, con los mayores, quizás han hecho un montón de cosas que de repente ya con el hijo menor no los cometen. ¿Ok? Quiero que piensen por un segundo. De nuevo, yo les digo, yo fui el hijo menor. Y en el caso del hijo menor, me comentaban de que en mi caso, por ejemplo, yo no era una persona con la que salían corriendo el pediatra. Simplemente ya habían adquirido la experiencia de algunas cosas que entonces ya lo solucionaban por su cuenta. Por ende, entonces, la atmósfera que se crea alrededor es una atmósfera de cuidado. Sin embargo, no es tampoco algo que le obliga al siguiente punto, que le lleva, le rompe, le mueve hacia el tema de una atmósfera cálida, más que el caso de los niños mayores. Algo importante que no se menciona completamente es que en el caso de los niños mayores, el matrimonio quizás puede ser que no esté tan establecido. ¿Ok? Los primeros hijos, incluso hablando, hay que hablar, algo muy importante que en nuestra realidad Latinoamérica, perdón, es que los hijos primogénitos generalmente nacen fuera del matrimonio. Eso quiere decir de que no hay como un equilibrio realmente matrimonial bastante bueno. Sin embargo, en el caso de los hijos menores, usualmente sí son personas que normalmente nacen en un proceso un poquito más estable del matrimonio. ¿Qué opinan acerca de esto? Es cierto. Hace bastante sentido porque yo tengo 2 hermanastros de parte de papá. Uh-huh. Y Y mayores. sí, y totalmente, porque quizás, vaya, en el caso de los hijos, vaya, yo les puedo decir algo, hablando desde mi experiencia, que cuando nace el hijo, usualmente no es tan
en Honduras, bueno, no en Honduras, en Latinoamérica, no es tan particular que nazcan dentro de un matrimonio realmente. Sin embargo, usualmente lo que sí ocurre es que el niño menor o el niño en segundo término nace en un matrimonio más estable. Y al estar en un matrimonio más estable, aquí es donde se va hacia el otro sentido, que el hijo menor realmente puede ser más consentido, puede ser un poco malcriado, en el sentido de que no se desarrolla tanto el sentido de independencia. Yo quizás difiero un poco de lo que plantea Adler, porque en el caso del hijo menor, al tener mayor experiencia, los padres usualmente son no descuidados, pero sí son un poco más permisivos en algunas cosas. ¿Les ha pasado que ustedes son hijos mayores y a ustedes no les daba permiso de hacer X cosas a su papá o su mamá, pero ahora ya al hijo menor, la misma situación, la misma conducta, a él o a ella sí le dan permiso? Yo soy menor. Y en el caso suyo, vaya, en mi caso, por ejemplo, mi hermano mayor, a él le gustaba mucho el baloncesto, a mí también, pero en el caso de él no había tanta permisividad de poder participar de muchos eventos deportivos. Y para mí, yo a los 15 años tuve un viaje fuera del país solo, no sin supervisión, sino que sin mi familia. Y creo que es algo que en la medida que también los padres van teniendo las experiencias a través de esto, yo sí considero que realmente se genera la independencia en el hijo menor. No estoy de acuerdo realmente con Adler, porque yo sí considero que la independencia sea un poco más promovida, digamos, de alguna manera. Nimai, y después le doy chance, no sé quién más había levantado la mano. Igual yo también, yo difiero bastante con lo que dice Adler, con cómo define niño malcriado, ¿verdad? Porque si nos ponemos a ver realmente qué se puede entender por malcriado, es como que los mismos hijos, ¿verdad? Ves, los mismos padres lo criaron bien al hijo. Pero otra cosa que quiero recalcar es que perdón, sí, es que vaya, cuando se habla de que ¿cómo era? Mejor sígale que me fue la idea. Pucha. Ok, vamos a ver si logramos que regrese. Mariana también había levantado la mano. Sí, Lick, bueno, en mi caso, como le comento, yo solo tengo un hermano mayor y de hecho yo soy un poco más independiente que él. Desde que yo tenía como casi 12 años, yo empezaba a salir más así como a la calle, tener más libertad, conocer más lugares. Y en el caso de él, pues la verdad casi no. Al día de hoy, él no conoce muchos lugares, de hecho, porque él siempre fue como muy apegado a mi mamá y él si no salía con él, pues no lo hacía o le daba miedo salir solo. Y en mi caso, yo siempre acostumbré a andar sola, o sea, me hice un poco más independiente siendo un poco menor, la verdad. Entonces, sí influye bastante también el ser el hijo menor. Exactamente, y eso es algo que yo, como les digo, yo difiero mucho de la teoría de Adler, porque en mi experiencia realmente he podido observar que en el caso del mayor, que usualmente se creería que es el más independiente, que se creería que es ¿cuál es la palabra que busco? Que es el individuo que más logros debería de tener por haber gozado de la atención plena de los padres, más bien se va hacia lo opuesto. ¿Otilia?
Bueno, yo no sé si soy la del medio o todavía pertenezco al primogénito, pero así como dice Adler, yo siento como que soy más independiente que mi hermana menor y que mi hermano mayor. Como que él es bastante dependiente todavía de mi mamá y mi hermanita sí, súper dependiente de mi mamá, como que todo lo hacen juntas y nunca se atreve a nada sin mi mamá. Entonces no sé qué pensar con eso del hijo menor. Ahora, algo importante, ¿qué edad tiene su hermanita? Solo tiene 8 años, pero igual, ella tiene Sí. un primito que es menor y que él sí es súper independiente. Ujú. Bueno, pero les quiero contar algo también. En el caso de toda esta situación de la constelación familiar, debemos de tomar en cuenta también las particularidades de cada familia. Eso sí debemos de tomarlo en consideración. Porque, por ejemplo, muy probablemente su hermanita, que nació en el último punto, quizás las condiciones en las que nació fueron distintas. Por ejemplo, quizás puede ser que ella haya nacido con una condición de salud, o quizás, por ejemplo, puede ser que también, esto ocurre frecuentemente, que un hijo nazca después de un aborto espontáneo o después de una pérdida, en el caso de la relación como tal, y entonces los padres pueden convertirse en una persona muy dependiente, los padres de los hijos, y esto hace que también tenga un impacto en la formación del hijo. Quizás esta es una explicación de su hermana, por ejemplo. Quizás ocurrió algo, alguna pérdida, o quizás ocurrió de repente que el momento en el matrimonio, quizás estaban pasando por alguna dificultad y el nacimiento de este bebé hizo que se fortaleciera el lazo familiar, por ejemplo. ¿Ahora sí le hace más sentido esto? Un poquito, la verdad. Sí, porque de nuevo nosotros como hijos no sabemos completamente la historia de nuestros padres, ¿verdad? Sabemos los rasgos, sabemos algunos ramalazos, como dicen que nos han contado, pero realmente más allá de esto, desconocemos muchas cosas, incluso las condiciones en las cuales nosotros hemos ido naciendo, entre otras cosas. Leo aquí el chat y luego va Leonel, el de en medio nos quedamos solos. A veces puede pasar. Leonel. Sí, bueno, ahora que estuve escuchando eso sobre la pérdida reciente de uno de los hijos y la aparición de uno siguiente, esto fue lo que pasó precisamente, no conmigo, sino que fue con mi hermano menor. Y esto yo no me enteré de esto hasta hace unos pocos años, hasta cuando mi mamá casualmente lo mencionó, de que era un tal Sunshine Boy o Sunshine Baby, algo así. Pero de que él nació, o mejor dicho, fue concebido o apareció justo luego de que ella tuvo un aborto espontáneo. Yo nunca lo supe, nunca lo supe. Y esto podría, y ahora que usted está dando esta explicación, Nick, me da mucho sentido de que no es mi mamá el que haya dado un trato mucho más cariñoso o diferente al que fue el mío. La verdad es que a los dos nos trató igual. Pero la cosa fue con mi papá. Yo no tuve una relación cercana con mi papá durante mi niñez, hasta el punto de que yo nunca me acostumbré a decirle papá, por lo menos directamente. Sí, lo reconozco, como digo, es mi papá, esto y aquello, claro que sí. En cambio, con mi hermanito, mi papá sí ha sido mucho más afectuoso, más cariñoso. eh, y también tuvo que ver el hecho de que nosotros nos mudamos fuera de la ciudad y nos fuimos a otra parte del país. Y ahí sí tuvo mucho más tiempo para congeniar con él. Y mi hermanito, por eso, bueno, obviamente, eh, sí tuvo la costumbre de decirle papi. Aún lo dice papi. Y es un niño rebelde, créame que sí. Pero eso por lo menos a mí me tranquiliza. No es que me dé celos o algo, o me haya dado celos, nunca. Es extraño para mí.
pero nunca sentí envidia por eso, pero sí, ellos dos tienen una mejor relación, podría decirse. Sí, y de nuevo, no quiere decir, y gracias Leonel por su ejemplo, porque no quiere decir de que nuestros padres no nos quieren o algo por el estilo. Simplemente lo que ocurre en este nivel particular es que nuestra manera de interactuar es distinta. No quiero decir con esto de que una sea mejor que la otra, simplemente es distinto. A mí me reclaman de que yo soy el favorito. Y uno creería que uno es el favorito de un padre de familia. Pero en mi caso, por ejemplo, me dicen que yo soy el favorito de los dos. Pero realmente lo que yo considero, yo no es que sea favorito, simplemente es que mi forma de interactuar es muy distinta con ellos. Mi mamá es muy intelectual, mi mamá es de leer, mi mamá es de compartir información. Y mi papá es al revés, mi papá es más práctico, mi papá le gusta mucho, por ejemplo, él se dedica a la construcción, entonces pues las habilidades manuales son más importantes para él. Y en el caso mío, yo en mi adolescencia, por ejemplo, en las vacaciones, yo trabajaba con él, quisiera o no quisiera, y la diferencia es esa. Entonces, por ejemplo, que en mi caso, mi hermano mayor, él nunca se llevó bien con mi papá porque no compartían muchos intereses. Y en el caso con mi mamá, pues mi hermana sí se lleva muy bien, sin embargo no comparten muchas de las aficiones que yo sí comparto con él. Entonces, como les digo, quizás yo no me siento, yo no me siento beneficiado realmente. Si yo más bien nací en una situación económica compleja y además de eso yo era el que iba agarrando lo que le iba sobrando al siguiente, al anterior. Me tocó igual por ahí, pues. Y así es. Ahora bien, en el caso por eso les decía que no comparto mucho este tema de la independencia, porque yo sí considero que el hijo menor tiene muchas condiciones que él o ella vive, y que realmente sí le empiezan a ayudar a desarrollar ese sentido de independencia. Ahora bien, en el caso de los marcadores del paso que comenta Adler, es que, que nosotros tenemos muchas condiciones alrededor, muchas experiencias de vida, y entonces en el caso del hijo menor puede llevar a que ocurramos o que incurramos en no saber hacia qué rumbo tomar. ¿Ok? Informe con el padre fue ayudándole o asistiendo en labores manuales o a realizar viajes dirigentes. Exactamente. Entonces, en el caso de los padres, pues obviamente tienen un montón de vías, un montón de medios, un montón de puntos importantes que han ido viviendo. También en el caso del niño menor, del hijo menor, puede ser que el primogénito y el hijo en segundo término usualmente sean que tengan mucha identificación con los padres y puedan cumplir con las expectativas de los padres. Y quizás el hijo menor, al ver el éxito de muchas personas, de muchos de sus hermanos, quizás puede sentirse rezagado y al final no tomar ninguna opción. Y por ende, también en el caso de los hijos menores, puede ocurrir el mismo ejemplo que poníamos con los hijos mayores, que los hijos mayores, por ejemplo, terminan la educación, tienen éxito en su trabajo y quizás el hijo menor se va quedando rezagado en este sentido. Y también importante es comprender que también depende mucho de la edad de los padres, porque hay algunas edades en las cuales quizás se vuelve compleja, porque quizás los padres no pueden responder de manera, ¿cómo les puedo decir?, más enérgica con los hijos menores que con los hijos mayores. Vaya, en el caso de Stacy, volviendo, ¿qué edad tenían Stacy y sus papás cuando usted nació? 17. 17. Y eso quiere decir de que 14 años después,
que tuvieron a su hermana ya tenían 31 años. ¿Ven la diferencia? No, a los 34. ¿Perdón? A los 34. Espérenme, pero 17 a 34 son 17 años, no 14. Ya le hice dudar de las edades, ¿verdad? Ay, sí, me confundí. Sí, pues probablemente entonces nació, si sus papás tenían 34 y son 14 años los que se llevan, entonces tenían 20 años. Y vean lo que hace que 3 años cambie entre un embarazo adolescente o un embarazo en la adultez temprana. Ya no es lo mismo 17 años, que quizás el padre no se ha graduado del colegio, a 20 años, que quizás ya tiene un trabajo, quizás ya tiene otras experiencias, otras expectativas de vida. Es la tarea que le queda a Stacy, que averigüe entonces por ahí las edades. ¿Estamos? ¿Se entiende hasta aquí? El tema del hijo menor también. Sí, licenciado. Nimai, adelante, ya le volvió la idea. Sí, pero creo que no es tan pertinente ahora en el tema. Es que lo estaba pensando de otra manera, pero creo que ya Sí, no es muy pero ¿qué? relevante. ¿Cómo? Sí, pero ¿qué? Pero creo que ya no, es que lo estaba pensando de otra manera, o sea que no aplicaba tanto a lo que estamos hablando. Ok. Pero quiero decir otra cosa. ¿Realmente importa la edad en la que los padres tienen a los hijos? Porque, digamos, yo he visto que según investigaciones, la edad más apropiada, por decirlo así, sí, apropiada, en la que los padres se deberían de plantear en tener hijos, es de los 25 para adelante y como que de los 32 para atrás, algo así, es muy vago el Sí. recuerdo, pero por lo que el día era por ahí. Entonces, influye realmente en, digamos, en la creación en la criación, ¿cómo es? En la formación de los hijos. En definitiva que sí, porque, vaya, volviendo al ejemplo que les acabo de poner, no es lo mismo ser el hijo de un embarazo adolescente que de un matrimonio bien establecido, con ingresos económicos estables, con seguridad laboral, seguridad hasta de casa. En el caso de muchos embarazos adolescentes, no todos, pero la mayoría, lo que demuestra es una inestabilidad, o sea, es literalmente un niño criando a otro niño. Entonces, quizás en el caso de la edad es importante, también la cultura es importante, porque para aquí en nuestro medio, en Honduras, en Latinoamérica generalmente, ya a los 30 años que usted llegue sin hijos ya es como raro, ¿no? Como, Te estás quedando ¿por atrás. qué? Ujú. Sí, como, ¿por qué no? Porque realmente la expectativa cultural es que ya a los 20 y tantos usted ya tenga su primer hijo. A ver, Nimai y posteriormente Tilia. O había dejado nada más levantada. ¿No? Sí, la había dejado levantada. Ok, perfecto. Vamos a Otilia y luego Mariana. Yo tengo una pregunta, licenciado. Sí. Bueno, por ejemplo, tengo un tío que él tiene, no sé si 45 años y se casó con una niña, o sea, literalmente, tiene 19 años ella y acaban de tener a una niña. Entonces, no sé, eso es una combinación bastante extraña para criar a un niño, ¿verdad? Pues fíjese que es extraña, pero no tan inusual. Me he encontrado con varias parejas que pueden tener estas edades, estas diferencias de edades muy considerables. Fíjese que en este caso depende de varios factores. En primer lugar, el nivel de involucramiento de los padres. Por ejemplo, la madre siempre está involucrada, ¿verdad? La madre siempre es la que provee, es como generalmente la proveedora primaria de cuidados. Pero también depende, en el caso del involucramiento del padre, porque hay algunos que no se involucran quizás de manera tan fuerte, porque por X o Y motivo, ¿verdad? Por trabajo, por cualquier, por cualquier componente que ustedes consideren relevante.
Entonces, eso es lo primero, el nivel de involucramiento de los padres. En segundo lugar, lo que yo me enfocaría es el componente de creencias, valores y también las edades donde ocurren estas diferencias. Vale. Es muy usual, por ejemplo, que en un matrimonio se puede llevar 10 años, ¿sí? Y es más frecuente todavía que el hombre lleve 10 años a la mujer. Pero no es lo mismo 20-30 que 40-30 que 50-40. ¿Les hace sentido esto? A pesar de que son 10 años, pero no es el mismo momento donde ocurre. No es el mismo, no son las mismas etapas. Incluso a nivel biológico, a nivel físico, no es lo mismo. Porque esta persona no es lo mismo un adulto que de repente esté llegando a los 30 años, que tenga mucha energía, que tenga un trabajo ya establecido, a una persona de 40 años que ya probablemente va a llegar a la andropausia, donde quizás, hablando del hombre, donde quizás las energías han ido agotándose, su paciencia, incluso también puede ser que también tenga otros hijos. Hay un montón de variables que sí se deben de tomar en consideración para poder determinar un poco el rol de cada figura parental. Es medio complicada la pregunta, la respuesta, pero también es una pregunta muy abierta. No sé si quedó un poco más de claridad en este sentido. Sí, Lick. Gracias. Mariana. Sí, Lick, bueno, no sé, en mi pensar, con lo que estaban refiriéndose a las edades para uno poder ser padre, por así decirlo, creo que también influye bastante lo que va siendo la madurez de la persona, porque de hecho yo fui madre a mis 22 años y bueno, la verdad a mí no me afectó mucho, por así decirlo, porque yo desde antes de los 18 años yo siempre fui como bien madura, de hecho más madura que mi hermano, por así decirlo, y me he fijado que a mi edad, yo tengo 26 años, yo conozco personas de mi misma edad y bueno, se siguen comportando siempre como niños, por así decirlo. Entonces, creo que eso influye también al momento de uno tener hijos porque uno, por medio de las experiencias también se basa en la crianza de los hijos. Totalmente. Gracias. La verdad que, o sea, no hay como, todavía no se ha llegado realmente, creo yo, a un punto en el cual todos puedan decir, o todos puedan acordar o puedan decir, es esto o es aquello, la mejor edad, porque es muy ambigua la situación porque cada persona, cada situación, cada experiencia de vida es muy distinta la una de la otra. ¿Vamos? Ok, ahora Adler en un segundo momento vio estos 3 puntos y se decidió enfocarse en un tercer elemento que es entonces la aparición del hijo único. Como vimos en el caso del primogénito, puede ser que ocurra algo parecido, porque vaya en el caso de Stacy, que fue 14 años, básicamente hija única. Por ende, entonces, estas diferencias de edades quizás entre el hijo mayor y el hijo que le sigue, probablemente nos permiten que tengamos entonces esta particularidad del hijo único. Y en el caso de este hijo, usualmente es un hijo que no compite por la atención de los padres, ¿verdad? Es algo que se le da todo lo que se pueda. Usualmente en el caso de la madre, generalmente tiende a cuidarlo mucho más. Y también depende mucho de lo que les comentaba anteriormente. Las condiciones en las que nace un hijo explican mucho del comportamiento de los padres. No es lo mismo un hijo único pre y post pérdida por un aborto espontáneo,
por ejemplo. No sé si tengo algo así acá. Tengo hijos únicos acá. Eso es bien raro, la verdad, en Sí, Latinoamérica. yo. Yo Ajá. soy hija única. Ethel, Tani. Bueno, Ok. es que, mire, en mi caso yo no sé porque de parte de mi papá yo tengo dos hermanos mayores, pero por mi mamá yo soy hija única. Ok. Pero no interactúa, o sea, no viven en casa sus otros dos hermanos. No, son mucho mayores. Mi hermano mayor me lleva 14 años y la segunda me lleva 12. Sí, entonces al no interactuar realmente usted, de nuevo, como les decía, vaya, en el caso de mi mamá, mi abuelo, digamos que era un hombre bien activo y tuvo como 18 hijos, algo así, con 4 personas distintas. Y en el caso de ellos, por ejemplo, no los involucro a todos porque ellos no interactuaban, pero los que sí interactuaban, los que sí tenían el tema de convivencia eran 4, los 4 nacidos de la misma madre. Eso quiere decir, esos 4 son una constelación familiar y luego los otros 18 son otra constelación familiar. Entonces, para usted, para esa constelación de Ethel en casa, es mamá, papá y Ethel. Entonces, también en este caso podemos entender que quizás, vaya, no es lo mismo la protección que da una madre, en el caso de su mamá, que es la hija única, que su papá, porque su papá tiene 2 hijos adicionales. ¿Cierto? Cierto. Quizás, y por ahí de repente su papá tiene una diferencia de edad con su mamá. ¿Cuánto? Unos 10 años. ya ve, entonces, de nuevo, no es lo mismo la edad, el momento. Y en segundo lugar, debemos de tomar en consideración también el momento histórico en el que nace usted. Bueno, usted como ejemplo, pero el hijo único, el momento donde nace. No es lo mismo un hijo único de embarazo adolescente a un hijo único de un matrimonio de 30 años. ¿Estamos? Dulce, adelante. Sí, buenos días, licenciado. Yo tengo una consulta. Sí. De mi mamá, yo somos 2 hermanos, pero en esta pregunta, yo tengo una consulta porque respecto a esto del hijo único, porque mi hermano falleció, entonces solo quedo yo. Entonces no sé si yo entraría en esta categoría de hijo único ahorita, en este tiempo después de la muerte de mi hermano. ¿Cuántos años tenía? Cuando falleció, Sí. 18. No, bueno, o sea, sí hay, digamos, un componente de hijo único, porque probablemente sus papás se tornaron por completo de nuevo usted. La atención fue literalmente se volcó hacia usted, ¿cierto? Sí. Hay algunos componentes, no es puro, por así decirlo, en el sentido de ser hija única. Sin embargo, sí, como ahora la atención ya no es compartida, la atención, perdón, ya no es compartida, la atención ya es solo enfocada en usted, obviamente sí volvió a ese estado de ser hija única. Ok, y también tengo como una experiencia con una amiga mía, de que ella es hija única. Bueno, en realidad la mamá de ella es mi madrina, entonces yo la conozco a ella desde que estamos en el kinder hasta ahora, hasta estas etapas de nuestra vida. Entonces, yo quiero hablar algo acerca de esto del hijo único, porque ella en realidad, ella ahora ya está casada. Ya está casada. Entonces, ¿qué pasa? Ella por ser hija única, incluso en el núcleo familiar, ella es la única
la única hija, sobrina en ese núcleo familiar. Entonces, nieta, entonces, ¿qué pasa? Ella sí tiene así como complejo que dice aquí, pero en realidad yo difiero de eso de complejo. Entonces, Sí. como de la mamitis, de que ella aún está casada, pero ¿qué pasa? Ella aún vive en la casa de la mamá. Aún vive en la casa de la mamá, aún teniendo su propia familia con el esposo. Entonces, siempre hay este ambiente de consentimiento entre mi madrina y ella. Entonces, es algo así como bien focalizado hacia ella. Sí, totalmente. Gracias, Dulce. Y la verdad que en el caso de ella, pues no solamente es hija única, también Adler no lo consideró, pero también es nieta única, es sobrina única. Entonces quizás se vuelve un poquito más complejo porque entonces toda la atención de todo el mundo va enfocada hacia ella. Incluso por ahí voy a unir esta experiencia de Dulce para explicar un poco también lo que escribe Tilly al chat, que existen personas que se crían con sus abuelos o los consideran más como sus padres que los propios. Por ejemplo, cuando tenía 13 años pasó algo en mi casa y tuvimos que mudarnos con mis abuelos. Yo considero a mi abuela más mamá que mi propia madre, a pesar de haber compartido con ella los primeros 13 años de mi vida. Vaya, agréguenle a esto, por ejemplo, en el caso de que en Honduras pasa muchísimo, que los padres migran hacia otros países y pasan años antes de volver a establecer contacto con sus hijos. Y entonces, obviamente, el cuidador principal, el cuidador que queda a cargo entonces de los hijos, obviamente se convierte en una figura sumamente importante en el desarrollo del individuo. María José, ¿verdad? Y he levantado la mano. Sí, no, era que puso el ejemplo de la creencia de los abuelos y yo me siento identificada porque, aunque la verdad, de todo lo que hemos estado viendo, la verdad no sé con qué identificarnos porque nosotras con mi hermana, es que somos 4, ¿verdad? Mi mamá tuvo 4, pero solo nosotras 2 con mi hermana somos parte del mismo papá y mi mamá tiene familia aparte, ¿verdad? Con mis 2 hermanos. Entonces, por salida no sé con qué identificar. Y nosotras 2 fuimos creadas por mi abuela. Entonces, y como no nos llevamos mucha diferencia, solo es un año de diferencia cada uno, entonces tampoco hubo ese sentimiento de quién era la consentida ni nada de eso. Bueno, sí, al principio respecto a mí, pero la que creo que también se vio afectada en el sentido de que perdió como afecto o algo así, es mi tía porque ella también nos lleva como 3 años media de diferencia, pero nos quedamos la segunda, es como si fuéramos hermanas. Ella sí, al que nosotros, desde bebés, literalmente, fuimos criadas por mi abuela, ella sí se vio un poco más afectada por el afecto. Ella sí como que se sintió afectada un poco. Pero por lo mismo le digo, no me siento un poco identificada con cada uno de estos. Sí, es que es una dinámica medio compleja, María José. Sin embargo, sí puede, pero sí puede definir constelación, como les decía, en el ejemplo de mi mamá y de mis abuelos. Había una constelación específica que eran los 4 hijos de la misma madre, porque compartían eso en común. Pero hubo un momento también en el cual algunos de los hijos de los adicionales que les comentaba, también convivió con ellos. Eso también convirtió otra constelación. Es bien interesante cuando lo empezamos a ver desde todos los sentidos, desde todas las ópticas. La constelación no solamente la componen, y eso es algo que les quiero contar, que no solamente es, en Latinoamérica no solamente son padres, hermanos e hijos. A veces hay 3 o hasta 4 generaciones en una misma casa viviendo. No es lo mismo esto, por ejemplo, porque las responsabilidades son distintas. También lo que se les brindan otras oportunidades. La cultura no es la misma. Costumbres, ideas, incluso si nosotros pensamos en
si es un hogar rural o si es un hogar urbano, no es lo mismo. Por ejemplo, porque allá en elementos rurales es mucho más frecuente que hayan 8 hijos, 7 hijos, que un urbano que es 1 o 2. También tomando en consideración, por ejemplo, los talentos que puede tener cada persona, las particularidades, el espacio que hay también entre cada hijo es muy, muy importante, como María José bien lo dijo ahorita. Solamente se va 1 año, así que no había tanta diferencia en ese sentido. El número también del sexo que se comparte entre uno y otro. Por ejemplo, no es lo mismo que sean 6 hijos, 5 mujeres, 1 hombre, a 3 y 3. No es lo mismo el momento también en el que nace. No es lo mismo, por ejemplo, el que sea una mujer, luego 3 hombres y luego una mujer. El espacio, el tiempo, las edades que hay entre cada uno. María José, adelante. Fíjese otro comentario respecto sobre que suele pasar demasiado en las familias. La comparación, principalmente cuando tiene hermanos. Al estar bueno, al principio, por eso yo creo que he escuchado demasiados casos, porque en el caso mío con mi hermana literalmente somos demasiado unidas. Entonces, pero a la hora de escuchar, de que nos miran y nos preguntan, miran nuestra relación de cómo es, se extrañan muchas veces por el hecho de que usualmente los hermanos no se llevan. No sé si se ha fijado que la relación de ellos no es tan cercana, pero creo que también se debe a que por medio de la crianza también, o a medida de que se va criando la misma familia, bueno, la persona con la cría literalmente, algunas veces la comparación suele hacer que nazca envidia o celos entre los hermanos y se vuelvan enemigos. Entonces, no sé si se fijaba en eso, y es lo que yo, por ejemplo, a demasiadas anécdotas que me han contado demasiadas personas, la mayoría va a eso, de que la comparación hace de que crezca envidia y celos entre los mismos familiares en sí. Entonces, eso sí se ve demasiado afectado. Sí, no, totalmente. Es que la constelación familiar toma en consideración tantas cosas que es difícil como determinar un flujo o decir, es que si pasa A, va a pasar B, o si pasa B, pasa C, porque es muy difícil realmente llegar a una conclusión final en este sentido, porque es tan variante, es tan cambiante, y si a eso usted le agrega, por ejemplo, la época en la que vivimos, el momento en el que vivimos, no es lo mismo. Imagínense las mismas condiciones, misma cantidad de hijos, mismos trabajos, mismos padres, misma edad de los padres, pero si a eso usted le pone una crianza de ese tipo en el 2022, a una crianza en el 2000, a una crianza en los 80, a una crianza en los 60. Es muy distinta la época en la que entonces nace cada uno de ellos. Por ende, al ser tan distinto, al ser tan diferente, obviamente cada uno de ellos también tiene distintos elementos a los cuales debemos de apuntar y tomar en consideración. ¿Se entiende hasta aquí el tema de la constelación familiar? ¿Dudas? No, no hay dudas. ¿Qué opinan acerca de esta teoría, de esta parte de la constelación familiar? ¿Qué le gustó? ¿Qué le llamó la atención que ustedes dicen? La verdad que ahora que lo veo, Lee, ya sé por qué mi hermano es así, ya sé por qué yo soy así, ya sé por esto o aquello. Realmente el LIC describe muchas realidades de las dinámicas de las familias latinoamericanas y muchas más de las de aquí de Honduras. Sí. Y la verdad que es tan real, porque esto es algo que a pesar de que se desarrolló allá en los 60, 70, que está tomando mayor auge, es algo que todavía se aplica en nuestra realidad. Es algo muy, muy interesante. ¿Estamos bien? Ok, vamos a ver, 8:10 de la mañana.
A ver. Solo déjenme, quiero revisar algo rápidamente para saber cuándo tomamos la pausa. Ok. Ok. ¿Les parece si nos tomamos ahorita unos 5 minutitos para que vayamos a refiliar el café, el agua, el té, el cornflakes, la avena, lo que estén comiendo? Y retomamos a las 8:12, a las 8:17. Está bien. Gracias.